En mujeres. En mujeres, más o menos, ¿se acuerdan qué relación? 10-1. 10-1, muy bien. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los componentes del síndrome de Sjögren? O sea, ¿cuáles eran sus síntomas, lo más frecuente que se presentaba? Aparte del síndrome seco, ¿se acuerdan qué otras manifestaciones podían tener? Bueno, en cuanto a causas ya, bueno, síntomas más graves y que decíamos que podía conducir a mortalidad, estaba la falla renal, enfermedades cardiovasculares, la vasculitis crioglobulinémica, Ujú. y que se asociaba también a otras enfermedades como artritis reumatoide, esclerosis y lupus. Muy bien, efectivamente. Entonces, es una enfermedad que puede llegar a tener, gracias a manifestaciones muy severas y que puede presentarse como un primario o secundario, ¿no? Entonces, rápidamente, pues ya conocíamos que son los componentes principales. Efectivamente, tiene los síntomas de sequedad, ¿no? El síndrome Zika, ¿no? O síndrome seco, que tiene sequedad de mucosas, ojos y boca principalmente, puede tener también de nariz, mucosa óptica, mucosa vaginal, uretral y piel, ¿no? Pero esto tiene un componente autoinmune, tiene un componente neuroendocrino y autoinmune, ¿no? La persistencia de la actividad de los anticuerpos es lo que le da mayor riesgo no solo de manifestaciones extraarticulares, sino de qué enfermedad asociada a neoplasia. ¿Recuerdan que síndrome de Sjögren era un factor de riesgo para una enfermedad que tiene muchos ganglios? ¿Alguien se acuerda? Linfoma. Para linfoma, excelente. Entonces el linfoma es el que tiene más riesgo y aquí está, en los dos tipos más frecuentes, pues el MALT y el de la zona marginal. Recordando que tenemos un primario y un secundario, primario cuando no tiene ninguna otra asociación con otra enfermedad autoinmune y secundario, pues más frecuente con lupus o con artritis reumatoide, ¿no? Relación 1-10 es mucho menos frecuente que el lupus eritematoso y aquí tenemos las enfermedades que decíamos con las que más frecuentemente se asocian, ¿no? Lupus, artritis reumatoide y esclerosis sistémica. De lo que se mueren los pacientes, enfermedad pulmonar, falla renal, vasculitis crioglobulinémica y las infecciones, ¿no? Entonces nos quedamos aquí en su fisiopatología. Como les comentaba, tiene dos mecanismos importantes por los cuales se desarrolla la enfermedad. La principal, pues, la epitelitis autoinmune. En el epitelio de las glándulas es donde se forman los llamados centros reguladores, que es donde se van a generar la formación de los autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos, principalmente IRO y LA, son los que van a propagar la enfermedad y que hagan manifestaciones extraglandulares. Entonces, su mecanismo, el autoinmune, incluye a partir de la lesión del epitelio. Y también tiene un mecanismo neuroendocrino mucho menos estudiado y mucho menos, participa mucho menos en su fisiopatogenia, que son por la influencia de hormonas y neuropéptidos. Entonces, esos centros germinales son los que vamos a detectar cuando hacemos una biopsia de glándula salival y van a generar una gran cantidad de moléculas, no unas de las que tenemos aquí, no es importante aprendérselas, pero son los generadores de moléculas que dan más autoinmunidad. Entonces, esas células epiteliales o los centros germinales lo que van a hacer es promover a los linfocitos B. Tienen muchos mecanismos, ¿no? A través de activación de linfocitos TCD4, su diferenciación a los linfocitos T helper, pero el mecanismo final es aumentar la producción y hacer que duren más los linfocitos B, ¿no? Hay participación de citocinas, pero lo más importante es que van a generar mayor activación de linfocitos B. Entonces todo empieza aquí, este es el epitelio, o sea, donde se encuentra lo más superficial de las glándulas, llámese mucosa oral o mucosa ocular, y estas células epiteliales se van a destruir, es lo que va a generar las manifestaciones. En esas células epiteliales, donde hay la exposición continua a diferentes citocinas proinflamatorias van a generar, y también de la exposición de los anticuerpos anti-RO y anti-LA, van a generar que se activen los receptores tipo TOL y estos a su vez activen a las células dendríticas, a los linfocitos T, a los TH1, TH17, a través de mediaciones
que son dadas por las diferentes tipos de interleucinas. A diferencia de las otras enfermedades autoinmunes, si recuerdan, interleucina 17 participaba mucho en las espondiloartropatías, ¿no? Espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, igualmente la interleucina 12-23 participaba mucho ahí. El factor de necrosis tumoral participaba mucho en artritis reumatoide, por eso se usan los antifactor de necrosis tumoral. En el caso de síndrome de Sjögren no ha existido, no se ha podido identificar alguna interleucina que pueda ser protagónica, o sea, una muy importante a la cual dirigir los nuevos mecanismos o los nuevos tratamientos o los biológicos para poder disminuir o controlar la enfermedad. Entonces tenemos gran participación y toda esta estimulación de linfocitos, toda esta cascada de citocinas, lo que hace es generar la formación de los centros germinales. Estos son los famosos centros germinales. Estos son los que cuando hacemos la biopsia de glándula salival menor, son los que nos van a permitir identificar si están aumentados en su cantidad, nos va a hablar de síndrome de Sjögren, y entre más cantidad de centros germinales se encuentren en la biopsia, mayor riesgo de que ese paciente llegue a desarrollar en algún momento algún linfoma. Entonces, estos centros germinales lo que van a generar es mucha liberación de estos receptores BAFF, que lo que van a hacer es aumentar la producción y la estimulación de los linfocitos B, los cuales a su vez a través de las células plasmáticas van a generar los autoanticuerpos, principalmente anti-Rho o llamado anti-SSA y anti-LA o anti-SSB. Pero estos anticuerpos no son los únicos que se van a generar en artritis reumatoide, en síndrome de Sjögren. Aquí también hay participación del factor reumatoide. El factor reumatoide en esta enfermedad es un factor pronóstico. Aquellos pacientes que tienen síndrome de Sjögren con un factor reumatoide positivo tienen mayor riesgo de desarrollar una poliartritis más severa y de desarrollar linfoma. Entonces, en los pacientes con síndrome de Sjögren, a fuerza les debemos de pedir un factor reumatoide para saber cómo se encuentra. Otro anticuerpo que participa también aquí son los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares no se asocian tanto al linfoma, pero sí se pueden asociar a otras manifestaciones, sobre todo de tipo hematológico. Y no es raro que tengamos catalogado a un paciente como Sjögren, o sea, empezó con su ojo seco, boca seca, le hice los anticuerpos, tiene síndrome de Sjögren, no tenía tanto dolor articular, pero posteriormente hace más citopenias, empieza a caérsele más el cabello, le empiezan a salir úlceras orales, y si le pido los anticuerpos antinucleares, a lo mejor ya salen positivos y ahora es un lupus. Entonces ya ese Sjögren primario dejó de ser primario y se convirtió en un Sjögren secundario porque la enfermedad más importante es lupus eritematoso. En el caso de los pacientes que están como síndrome de Sjögren, es una mujer de 30 años que empieza con sequedad ocular, un poco de sequedad de boca, un poquito de artralgias, pero nada severo, y se encuentra bien controlada solamente con hidroxicloroquina, y después de un tiempo yo le pido su factor reumatoide y hace 500 de factor reumatoide, y después hace un anti-CCP positivo y se le hace una poliartritis severa, pues entonces ahora ya se convirtió en artritis reumatoide, porque la artritis del síndrome de Sjögren es mucho más leve. Todo esto para explicarles la participación de los autoanticuerpos. Entonces, para el diagnóstico, actualmente solo cuentan anti-Rho y anti-LA. Vamos a ver que en los criterios de clasificación, hace algunos años, también se contaba como para clasificar que tuvieran factor reumatoide y ANA, pero ahora ya no. Entonces, cuando ya toda esta cascada de autoinmunidad se desencadena, termina en la destrucción de las células epiteliales. Al destruirse las células epiteliales, pues hacen que las glándulas funcionen menos, ¿no? No solamente la mucosa, sino, por ejemplo, las parótidas, las glándulas salivales menores. Entonces, secretan menos saliva, tienen mucho más síntomas de sequedad, comezón, hay cambios en las superficies de las mucosas, y dependiendo de eso es de lo que se va a dar tratamiento. Entonces, como en todas las enfermedades autoinmunes, como les he ido mencionando, casi siempre hay un factor gatillante o factores de riesgo que nos hacen desarrollar estas enfermedades. Si ustedes se acuerdan, en la espondilitis anquilosante, un factor de riesgo era la disbiosis intestinal, ¿no? Ese sobrecrecimiento anormal bacteriano. En lupus eritematoso también había el sobrecrecimiento del enterococo gallinarum.
También había mucho la participación de la luz ultravioleta, ¿no? El tabaquismo. Igualmente aquí en síndrome de Sjögren, uno de los más importantes pues es el tabaquismo. Este tabaquismo se ha asociado a que las mutaciones que se generan por el consumo constante de tabaco generan mayor desarrollo de la cialoadenitis, que es la formación de los centros germinales. Y también se ha asociado a que los pacientes con Sjögren que fuman desarrollan más frecuentemente anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, si ya tienen antinucleares positivos, pues tienen mucho mayor riesgo de desarrollar lupus. Entonces, fumar está prohibido en todas las enfermedades autoinmunes y especialmente en esta por el riesgo de desarrollar lupus. Otros puntos o gatillantes o factores de riesgo de esta enfermedad, pues son las infecciones frecuentes. Ustedes conocen que por excelencia los herpes virus, toda la familia de herpes virus, citomegalovirus, todos estos son factores de riesgo tenerlos para desarrollar enfermedades autoinmunes, no solamente Sjögren, sino también lupus. Entonces los herpes virus son un factor. Los retrovirus también y el virus de hepatitis C. Todo esto, en cómo se refleja su participación en la inmunidad, pues lo que hacen es mayor expresión de receptores tipo TOR. Así como tabaquismo lo que hace es mayor expresión de anticuerpos antinucleares, en esta misma enfermedad, las infecciones, ya sea virales, bueno, principalmente virales, ¿no? También bacterianas, pero mucho más virales, lo que hacen es desarrollar mayor cantidad de los receptores tipo TOR. Todo esto me va a generar mayor autoinmunidad. Como en todo, hay factores genéticos, ¿no? Ustedes conocen que todas estas enfermedades autoinmunes, aunque no se tiene una causa específica, su origen es multifactorial. Tengo un factor genético, tengo factores ambientales como el tabaquismo, luz ultravioleta, infecciones virales de repetición, nos hacen desarrollar la enfermedad. Entonces, aquí igual el factor genético es muy importante. Se ha visto que se tiene una relación de hasta el 35%, es decir, si yo tengo un familiar con síndrome de Sjögren, pues sí me condiciona 35% veces más, 35% más de desarrollar alguna de estas enfermedades autoinmunes en cualquiera de los hijos, ¿no? Se ha estudiado en los gemelos, pues se ha visto que este riesgo pues aumenta muchísimo más, ¿no? 662 veces. Y pues los HLA, que son estos genes también en donde se codifica el material para el desarrollo de enfermedades autoinmunes, este mismo HLA es el mismo HLA de la espondilitis anquilosante, nada más que ese es HLA-B57. Aquí lo que usamos es el HLA2 y estos subtipos de HLA son los que más se han asociado al desarrollo de síndrome de Sjögren. Por eso es que se le ha puesto tanta importancia a lo del genoma, porque en teoría, si nosotros estudiamos el genoma de cada persona y tienen positividad para estos antígenos, pues vamos a saber que tienen mucho mayor riesgo de desarrollar cierta cantidad de enfermedades autoinmunes. Si a mí me hicieran uno y ven que yo tengo pues me van a decir tienes mayor riesgo de Sjögren y de artritis reumatoide, porque también se presenta en la artritis reumatoide, ¿no? Y esos son otros genes que también se han asociado. Entonces, se han tratado de hacer varios estudios viendo cuál de los genes es el que desarrolla mayor riesgo de poder presentar síndrome de Sjögren a largo plazo, y pues son estos unos de los que más se han identificado, ¿no? Ustedes saben que el odds ratio es el riesgo que se establece de presentar ese factor para desarrollar la enfermedad. Entre más alto, pues mayor riesgo. Por ejemplo, aquí este CTLA4 y el TNF-AIP3 son los que tienen más riesgo junto con el ANCA, ¿no? Entonces, aquellos que tienen estos genes y estos alelos son los que más riesgo de desarrollar la enfermedad tienen. Entonces, les mencionaba que uno de los puntos muy importantes por los cuales los pacientes con síndrome de Sjögren deben de tener un seguimiento continuo es por el riesgo de desarrollar linfoma. No se establece bien exactamente su incidencia ni qué porcentaje exactamente es, pero sí se sabe que puede ser hasta un 20 o un 30% más de riesgo de desarrollar linfoma versus una persona sana, ¿no? Algunos dicen, tiene una incidencia más o menos de 5 a 15 por cada paciente con artritis reumatoide, ¿no? Pero pues esto es muy variado. Lo que sí se sabe es que algunos dicen que hasta 20-25% veces más riesgo que una persona sana, ¿no? Los linfomas que son más frecuentes en esta enfermedad de Sjögren son el linfoma de la zona marginal y el linfoma tipo MAL.
Y el origen de todo esto pues es la estimulación continua de las células B. En los centros germinales, como les mencionaba yo, hay gran estimulación de lo que es el BAF, que va a favorecer mayor proliferación de linfocitos B, de células plasmáticas y más anticuerpos. Y otra vez, entre más anticuerpos, más estimulación de las células germinales. Esos centros germinales van a producir más linfocitos B, más células plasmáticas, más anticuerpos y otra vez. Es un círculo vicioso, pero todo el origen es por una estimulación crónica de las células B, ¿no? Y aquellas mutaciones como el TNFA-IP2 que les enseñaba yo previamente, no solamente se asocian con mayor desarrollo de Sjögren, sino también mayor desarrollo del linfoma, ¿no? Entonces, ya para pasar a los síntomas del síndrome de Sjögren, pues también como las otras enfermedades autoinmunes, también tiene característicamente síntomas sistémicos, es decir, son pacientes que tienen fatiga, mucho cansancio, alguna que otra veces pierden un poco de peso, tienen fiebres nocturnas, ¿no? Esto se puede llegar a presentar hasta en el 60% de los pacientes y 20% pueden ser muy severos, ¿no? De hecho, a veces lo más difícil de mejorar en los pacientes con Sjögren es la fatiga. Se han usado biológicos y se han gastado muchísimo tratando de ver y comparativamente con placebo no mejora nada la fatiga. Y estos síntomas sistémicos no solamente suelen asociarse al Sjögren, sino también a la presencia del linfoma. Entonces, por eso es que debemos estar pendientes. Este síndrome de Sjögren oculto es importante reconocer porque es frecuente que los pacientes debuten primero con linfoma y después de un tiempo empiecen con síndrome seco, ¿no? Después de 1 o 2 años de haber recibido tratamiento, ahora sí tienen ojo seco, boca seca, piel seca y entonces ya se busca, tiene Sjögren. Entonces, lo que le confirió el factor de riesgo fue el Sjögren. No tenía síntomas, sino primero empezó con el linfoma. A eso se le llama síndrome de Sjögren oculto. Otro tipo es el síndrome de Sjögren de inicio no Zika. Es decir, son pacientes que no tienen, se les diagnosticó el síndrome de Sjögren porque traían leucopenia, ¿no? O sea, venían, se hicieron una biometría, tenían sus defensas bajas, no tienen síntomas de sequedad, se les hacen los anticuerpos y no sale nada para lupus, no sale nada para artritis, pero salieron con anti-RO y LA positivo. Pues a ese paciente hay que vigilarlo porque puede ser un síndrome de Sjögren que está iniciando sin síndrome seco y tiene más riesgo de desarrollar un linfoma. O sea, es frecuente. Recientemente veía yo una paciente que hasta terminó en trasplante de médula ósea y medio año después le hicimos el diagnóstico de Sjögren, ¿no? Entonces, no es raro. Entre los síntomas sistémicos, pues que se presentan, pues, la fiebre, 13%, pérdida de peso y lo más severo, pues la fatiga. Sí se ha visto que a mayores niveles de anticuerpos, mayor sintomatología de las afecciones sistémicas, ¿no? Mayor fiebre, mayor pérdida de peso y mayor fatiga. Entonces, comparativamente se ha tratado de ver esta fatiga con qué otras manifestaciones se asocian. Este es uno de los estudios que trató de buscar qué otras manifestaciones se asociaban a la fatiga. O sea, paciente que presentaba fatiga, ¿qué más presentaba, no? Entonces, estudiaron cierto grupo de pacientes, compararon a los que sí tenían fatiga contra los que no tenían fatiga. Se vio que en el 30% de los pacientes con Sjögren encontraron fatiga y aquellos que la tenían fueron más frecuentemente asociados con dolores articulares, con mialgias, con fibromialgia, con ansiedad, depresión y neuroticismo. Aquí ya lo vemos con sus PES. La PES, ya saben ustedes qué es lo que hace significativa estas asociaciones. Vieron aquellos que tenían ansiedad, algún trastorno de depresión o los cuestionarios de trastorno de la conducta alterados se asociaban con mayor frecuencia con la presencia de fatiga. Entonces, aquel paciente que ven con fatiga, lo más seguro es que también no tenga fibromialgia o esté cursando con ansiedad o esté cursando con un trastorno de personalidad. Entonces, aquí está una imagen general, todos los síntomas que puede llegar a presentar el Sjögren. Conocemos el síndrome seco, los síntomas constitucionales, que aquí veíamos que pueden ser del 9%, veíamos otra bibliografía que puede ser hasta el 15%, en donde incluimos fiebre, pérdida de peso no involuntaria y sudoraciones nocturnas. Puede haber crecimiento ganglionar, es muy frecuente, hasta 1/3 de los pacientes podemos encontrar que tienen crecimiento de las carótidas y crecimiento glandular.
crecimiento de los ganglios linfáticos, principalmente en cuello y en axila hasta el 9%. A nivel renal, estos pacientes es menos frecuente que hagan una glomerulonefritis, pero hacen una nefritis túbulo-intersticial y también la presencia de crioglobulinas, que vamos a ver más adelante. Entonces, no se presentan como un lupus, sino esto lo que hacen son trastornos hidroelectrolíticos, todo secundario a una acidosis tubular renal. También es frecuente, ya cuando tienen bastante tiempo de evolución de la enfermedad, los síntomas, las manifestaciones del sistema nervioso central y periférico. Es más frecuente el sistema nervioso periférico, menos el central, pero pueden llegar a ser tan severas como una vasculitis del sistema nervioso central, una mielitis transversa o lesiones desmielinizantes. Glandular, bueno, les decía yo, a veces hasta se reconoce en la bibliografía que hasta 1/3 pueden tener crecimiento de parótida. El crecimiento de parótida persistente en pacientes con Sjögren nos obliga a biopsiarlo porque pueden hacer un linfoma de la parótida, ¿no? Y a nivel pulmonar lo que nos pueden dar sí son neumopatías intersticiales, ¿no? Con afección de los bronquios o meramente del problema intersticial. A nivel de las articulaciones, aquí le ponen 38, pero es más frecuente, hasta el 60%. Pueden tener artralgias, mialgias, rigidez, debilidad y es una artritis de tipo inflamatorio. Pueden cursar con manifestaciones cutáneas, hacen púrpura, hacen vasculitis, hacen lesiones de lupus cutáneo subagudo. Es decir, no solo el lupus hace el lupus cutáneo subagudo, también el síndrome de Sjögren. La miositis y la neuropatía periférica, que es más frecuente, les comentaba yo que lo de afección del sistema nervioso central, ¿no? Puede haber una neuropatía o polineuropatía sensitiva o axonal, ataxia, vasculitis, evidenciada por una mononeuritis múltiple, ¿no? Son los famosos pacientes que tienen el pie caído, que dejan de poder caminar porque tienen el pie caído y esto es secundario a una lesión del nervio. Eso es mononeuritis múltiple. Entonces, para empezar, las manifestaciones glandulares, aquí les presento el crecimiento de parótida. Esto es muy frecuente. Cuando hay un crecimiento de parótida de una sola y es constante, persistente, está indurada, no mejora a pesar del tratamiento, hay que biopsiar. Hay que biopsiar porque puede estarse presentando un linfoma de parótida, ¿no? Hasta el 1/3 de los pacientes, le comentaba yo, pueden tener este crecimiento de parótida. También pueden tener un poco de crecimiento ganglionar. Casi no crecen las glándulas salivales menores, pero son más las mayores, ¿no? Y los síntomas de sequedad, ojo seco. Los pacientes dicen que tienen arena, que les estorba para ver y tienen boca seca. En la boca seca son síntomas muy severos, no son pacientes que se desesperan, no tienen buena lubricación, pierden el sabor de los alimentos, se les pega la lengua al paladar. Como no hay saliva, no hay un buen arrastre de las bacterias, tienen unas caries muy severas, puede haber hasta pérdida del dental. Los pacientes dicen que sienten la lengua engrosada con grandes fisuras, pero en realidad no está engrosada ni está grande, sino que no tienen la saliva que los lubrique y perciben todas las fisuras de la lengua, ¿no? Entonces puede ser tan severo como si. Entonces basta con que el paciente le digan abre la boca y que vean su lengua está seco, siempre tenemos que sospechar un síndrome de Sjögren. En la sequedad ocular, pues los pacientes dicen que no pueden llorar suficientemente, que las lágrimas no les salen adecuadamente, que su sequedad es tan intensa que tienen problemas para ver, se les inflaman los párpados, la inflamación de los párpados puede dar infecciones, ¿no? Como una queratitis bacteriana, la sensación de un cuerpo extraño o de arena en los ojos es la forma más fácil que ustedes tienen para preguntar. Siente como arena en los ojos, eso es sequedad. Les come los ojos, se ponen, tienen muy enrojecida la conjuntiva, puede ser sequedad, ¿no? En la nariz, pues lo que refieren es que pueden tener un poco de comezón, no tienen una buena secreción de moco, pero eso es menos frecuente, ¿no? Y en la garganta les cuesta pasar los alimentos, tienen una tos persistente, una ronquera, es secundaria, que no pueden pasar adecuada saliva y está muy seco. Entonces, en los síntomas oculares, otra vez,
Puede ser tan severo que nos hace una queratitis bacteriana, se inflaman los párpados, hay una conjuntivitis. Si es una sequedad excesiva, puede dar hasta úlceras corneales, ¿no? O puede haber una vascularización excesiva que hace que pierdan la agudeza visual, ¿no? Hay fatiga ocular, o sea, ya no pueden leer bien de la noche, un eritema en la conjuntiva y fotosensibilidad, ¿no? Son pacientes que no toleran mucho la luz porque ya empiezan a sentir las molestias, ¿no? A nivel oral, puede haber tanta sequedad que también se empieza a ver sequedad en las comisuras labiales, eso se llama queilitis. Por una inadecuada lubricación puede haber infecciones como la cándida, tienen dificultad para hablar, para comer, para deglutir, los dientes se caen por las caries tan severas, pueden tener disfagia, enrojecimiento del paladar, de lengua, hay infecciones en paladar, en encías, dificultad para cuando ya les están curando los dientes para que cicatricen, mucha dificultad para tragar incluso a veces los líquidos, ¿no? Y otras manifestaciones crónicas también son pacientes que tienen ya tos. No toda la tos siempre va a ser Sjögren, no siempre tenemos que averiguar, no tiene EPOC o alergias, asma, pero también una tos seca asociada a manifestaciones autoinmunes puede hablar de una sequedad a nivel de la garganta, ¿no? Sequedad cutánea, dificultad para la deglución, dificultad para tragar bien los alimentos, puede haber dispareunia, son los pacientes que refieren que no toleran tener relaciones sexuales porque es un dolor intenso, hay prurito intenso en la piel y prurito vaginal. Entonces esas son las más frecuentes, las manifestaciones glandulares, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, doctor. No, doctora. Dentro de estas manifestaciones glandulares, pues es por lo que se caracteriza la enfermedad, ¿no? Las glándulas están inflamadas, el epitelio se destruyeron los conductos salivales, pero también pueden tener manifestaciones extraglandulares. Y una de las más frecuentes son la artritis. Esta artritis del síndrome de Sjögren es muy parecida a la artritis reumatoide. Es una poliartropatía simétrica, solamente que no es erosiva como la artritis reumatoide, es mucho menos frecuente que sea erosiva. Solo es una poliartritis simétrica. También es de metacarpofalángicas, de interfalángicas proximales, de carpos, mucho menos frecuente en piernas, rodillas, tobillos, pies es menos frecuente. Mucho más. Tenga sequedad, no descarta el Sjögren. Recuerden que a veces no se presenta desde el inicio de la enfermedad. Presentan primero los anticuerpos y después la sequedad. Entonces, otro diagnóstico diferencial es el síndrome de Sjögren. Nos tenemos aquí una poliartritis simétrica y enrojecimiento, las mismas características. Rigidez articular matutina de más de media hora, amanecen con el dolor, mejora cuando empiezan a hacer sus actividades, los despierta en la noche, ¿no? Entonces una poliartritis simétrica. Y se ha visto que aquellos pacientes que tienen esas manifestaciones articulares, pues también se asocian con otras manifestaciones extraarticulares, como problema pulmonar, manifestaciones gastrointestinales. Entonces, las artralgias pueden ser hasta el 75%. Ya inflamación como tal puede ser del 30%, mucho menos, y mialgias en el 70%. Debilidad muscular es muy importante. Hay pacientes jóvenes que debutan con debilidad de las extremidades y cuando le pedimos los electrolitos tienen hipocalemia. Los pacientes con Sjögren que tienen debilidad e hipocalemia hay que buscarles problema renal, porque los pacientes con Sjögren pueden hacer acidosis tubular renal y esa acidosis tubular renal es perdedora de potasio, ¿no? Entonces la hipocalemia les genera una miopatía que puede ser inflamatoria en menos del 2%. Si tienen mialgias, no siempre es porque tengan problema del riñón. Eso quiero que quede claro. Puede tener artritis y mialgias, pero si tiene debilidad hay que buscarle el potasio, ¿no? Entonces, en cuanto a la piel, la sequedad es lo más frecuente. 1 de cada 2 pacientes va a llegar a tener cerosis, sequedad muy importante de la piel. Puede haber también fenómeno de Raynaud, hasta en el 30%, como en esclerodermia, se acuerdan también hay Raynaud.
también lupus puede darnos Raynaud, pues también Sjögren puede darnos Raynaud. Una púrpura palpable o no palpable, como vemos aquí, puede haber esas lesiones pequeñas o lesiones más grandes, dolorosas o no dolorosas, el líbedo, úlceras y el lupus cutáneo subagudo. Entonces, no todo paciente que tiene lupus cutáneo subagudo es porque tenga lupus. También puede ser síndrome de Sjögren. Obviamente es mucho más frecuente el lupus, pero también puede ser Sjögren. Paniculitis y una amiloidosis cutánea nodular. Aquí vemos las manifestaciones del lupus cutáneo subagudo, si se acuerdan, son igualitas que las veía cuando veíamos las manifestaciones cutáneas en el lupus, en el agudo, subagudo y en el crónico, pues las manifestaciones del subcutáneo también pueden ser de síndrome de Sjögren. En lo hematológico, creo que esta es una de las manifestaciones más severas. Les comentaba yo que los pacientes que más complicaciones en citopenias he tenido son de Sjögren más que de lupus eritematoso. Pueden hacer citopenias muy leves y permanecer así toda su enfermedad, o hacer unas citopenias severas que requieran buscarle que no se esté convirtiendo en un linfoma. Recuerden que manifestaciones como citopenias severas, el factor reumatoide positivo, inmunoglobulinas altas, complemento bajo, son factores de riesgo de desarrollo de linfoma en los pacientes con Sjögren, se los repito. Aquellos que tienen factor reumatoide positivo, complemento bajo, inmunoglobulinas altas, citopenias y también crioglobulinas positivas, nos da mayor riesgo de desarrollar linfoma. Entonces, en las manifestaciones hematológicas del grupo celular, pues lo que dan citopenias, pero también en humoral dan el trastorno de las inmunoglobulinas. Puede dar hiper o hipoglobulinemia. Es menos frecuente la hipo, es mucho más frecuente la hiper, y puede darnos también gamapatías monoclonales y también crioglobulinemia, ¿no? Entonces, en las citopenias leves de una sola línea celular puede ser hasta en el 60%. Bicitopenias menos frecuente, hasta el 10%, y pancitopenias mucho menos frecuente en el 1%. Otra, específicamente hablando ya de citopenias, la anemia es de las más frecuentes, que puede estar hasta en el 28.5% de los casos al momento del diagnóstico, y durante el curso de la enfermedad se puede llegar a presentar hasta en el 16%, ¿no? Esto también puede ser secundario a un proceso de inflamación crónica. Recuerden que hay anemia de enfermedades crónicas en diabetes, hipertensión, pero también en estas enfermedades, ¿no? Por la famosa hepcidina. Entonces puede tener una anemia de enfermedad crónica, y menos frecuente otros tipos de anemia, ¿no? Anemia hemolítica autoinmune, la plástica o la de deficiencia de B12, que es la perniciosa, ¿no? La leucopenia se puede presentar hasta en el 25% de los pacientes. Cuando ya son leucopenias más importantes es mucho menos frecuente, en el 0.2%. Neutropenias hasta en el 30% y ya severo 2%, y linfopenias en el 10%. Y las puras trombocitopenias hasta en el 13%, y entre más baja pues menos porcentaje de presentación, ¿no? Menos de 50,000 pues 0.4. Si estamos presentando trombocitopenia severa, hay que buscarle otra causa. Muy seguramente a lo mejor tiene un síndrome antifosfolípidos o un lupus y debutó como Sjögren, pero ya cambió a otra enfermedad autoinmune. En cuanto a los trastornos de las inmunoglobulinas, todo esto va a ser secundario a la infiltración en los centros germinales de la proliferación de los linfocitos B, ¿no? Como les decía yo, es mucho más frecuente la hipergamaglobulinemia, es en el 50%, que la hipogamaglobulinemia. Las gamapatías monoclonales hay que siempre buscarles que no estén asociándose a algún linfoma, y principalmente son de IgG o IgM, y más cuando tienen asociación con crioglobulinas. Las crioglobulinas son las inmunoglobulinas que se depositan en frío, es decir, cuando la muestra se pone en frío, se depositan y es posible detectarlas, ¿no? Aquellos que tienen tanto las gamapatías como las crioglobulinas positivas tienen más riesgo de desarrollar algún problema de pulmón o hacer más citopenias. Pero lo que les mencionaba, hay que buscarle siempre algún síndrome antifosfolípidos agregado si tiene estos trastornos, o si tiene plaquetas muy bajas, porque se puede asociar hasta en el 38%. El complemento, si recuerdan ustedes, C3, C4, que está bajo en el lupus, también puede estar bajo aquí en el síndrome de Sjögren. Y si está bajo, tiene mayor riesgo
de manifestaciones renales, pero sobre todo de desarrollar algún tipo de linfoma. C4 es más fácil, es más frecuente que esté bajo que el C3, pero por muy poca diferencia. Las manifestaciones gastrointestinales son frecuentes, pero es difícil de poder diferenciar de la población general, porque pueden tener hasta 80%, pueden referir distensión, algún trastorno intestinal como tránsito lento, evacuaciones diarreicas con frecuencia. Entonces, es alto el porcentaje de frecuencia de presentación, pero no es como tengan algún síntoma específico gastrointestinal que sea por Sjögren, ¿no? Sino es lo común. Puede tener, aparecer o mayor riesgo de desarrollar anticuerpos contra los receptores muscarínicos y eso genera un trastorno de la motilidad esofágica. Puede también asociarse al divertículo de Zenker, que es un divertículo que aparece en la faringe, acalasia y reflujo hasta en el 60%, ¿no? Y en el estómago, específicamente puede dar náuseas, dispepsia, algún tipo de dolor y la gastritis, ¿no? El Helicobacter pylori, pues no solamente ustedes ya saben que por sí mismo tiene mayor riesgo de un cáncer gástrico, sino que aquellos pacientes que tienen el H. pylori hay que dar tratamiento porque también tienen un factor de riesgo más agregado para un linfoma tipo mal. A nivel intestinal puede tener constipación, pueden tener diarrea, más frecuente constipación, casos más severos como vasculitis intestinal, esto es muy severo porque su mortalidad es alta, son pacientes que empiezan con un dolor abdominal severo, hacen leucocitosis, fiebre, bajan sus defensas y fallecen, ¿no? Disbiosis intestinal, pancreático como la pancreatitis crónica está en el 2% y hepáticas puede ser toxicidad, hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria. A nivel pulmonar, puede tener manifestaciones de bronquios, bronquiolos, garganta y a nivel del parénquima pulmonar. Vemos la frecuencia de presentación de la tos hasta en el 61% de los pacientes, no siempre por algún problema pulmonar, sino simplemente por la sequedad de la faringe. Entonces, 61% de los pacientes pueden tener tos. A nivel de la afección bronquial, también es frecuente, manifestándose como bronquiolitis hasta en el 24%, bronquiectasias, que les voy a enseñar unas imágenes en el 64%, o ya infecciones más severas en el 35%. Los problemas a nivel pulmonar son de lo más severos y requieren un tratamiento mucho más específico, ¿no? Las neumopatías intersticiales, ¿se acuerdan que eso también se presentaba en Sjögren, en artritis reumatoide y en esclerodermia? Pues también en Sjögren. Entonces, las enfermedades más frecuentemente asociadas con neumopatía intersticial son esclerodermia, Sjögren, artritis reumatoide y de ahí le siguen las miopatías. En el caso de Sjögren, la neumopatía intersticial más frecuente es la neumopatía intersticial no específica, como en la esclerodermia. Después le sigue la neumopatía usual, como es en la artritis reumatoide. Y la más clásica del síndrome de Sjögren es la linfocítica. Es la más clásica porque aquel paciente que le detectan una neumopatía intersticial linfocítica, hay que pensar en Sjögren, pero no es la más frecuente ya englobando a todos los pacientes. Es decir, si yo tengo 100 pacientes con Sjögren, la neumopatía intersticial más frecuente va a ser la no específica o la llamada NINE, pero la linfocítica es la más clásica de la enfermedad, es decir, se presenta mucho más frecuente aquí que en cualquiera de las otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Está la que es menos frecuente. Y otras manifestaciones pulmonares son la amiloidosis, el linfoma a nivel pulmonar. Entonces, para sospechar en un paciente con síndrome de Sjögren que tenga manifestaciones respiratorias, pues es en cada consulta auscultarlo bien, pedirle ver su oximetría y hay que pedirle pruebas de función respiratoria por lo menos cada 2 o 3 años, ¿no? Muchas veces las van a mantener anormales y no tener ningún problema pulmonar porque así empiezan las enfermedades intersticiales. O sea, se altera la espirometría y todavía no tiene ningún cambio pulmonar, pero es un signo de seguirlos revisando por lo menos cada 2 o 3 años, ¿no? Si yo le hago una espirometría a un paciente que ya tiene un problema pulmonar por Sjögren, el patrón de espirometría más frecuente es el patrón restrictivo. Y el estudio ideal para buscar esa neumopatía intersticial, como ya lo hemos visto, es la tomografía
simple de alta resolución, ¿no? La neumopatía intersticial se puede encontrar antes del diagnóstico de Sjögren, es decir, por ejemplo, en institutos como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde los pacientes que llegan solo tienen síntomas respiratorios, es un gran lugar para detectar pacientes con Sjögren que están empezando con un problema pulmonar antes que los síntomas respiratorios. Es decir, un paciente que llega con disnea, tos, ya lleva 3, 4 meses así, le hacen una tomografía, tiene una neumopatía intersticial, hay que buscarle una de las causas que podría ser el síndrome de Sjögren, ¿no? 25 son al diagnóstico, perdón, 25 son al momento del diagnóstico y 25% puede ser antes del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que hacen que los pacientes desarrollen la enfermedad pulmonar intersticial? Pues a mayor edad, aquellos que tienen Raynaud y aquellos que por la tomografía se les empieza a ver como que tienen distensión esofágica, cambios esofágicos, son los que tienen mayor riesgo de hacer algún problema pulmonar. Entonces aquí tenemos unas imágenes. Esa es una tomografía simple de alta resolución donde podemos ver las bases pulmonares. Aquí lo que quiero que observemos estas imágenes son las llamadas bronquiectasias por tracción. Estas bronquiectasias por tracción son secundarias a la fibrosis que hay en el pulmón. Vemos aquí cómo hay una banda que está retrayendo el bronquio y eso es porque se está formando fibrina en el pulmón, se pone duro el pulmón. Aquí podemos ver un poco de vidrio despulido. Vidrio despulido es como manchado, ¿no? Como si el pulmón estuviera ahí medio borroso. Esto es vidrio despulido. Pero aquí ya vemos fibrosis. Esto es lo de peor pronóstico para el paciente porque ya no se revierte. Y estas bronquiectasias son muy incapacitantes. Igualmente aquí podemos observar bronquiectasias por tracción, fibrosis del pulmón y si le hacemos un corte histológico, pues lo que más observan son los depósitos de fibrina, ¿no? Engrosamiento de las paredes. Este es un ejemplo de una neumopatía organizada. La neumopatía organizada es como si tuviera muchos focos de neumonía. Por ejemplo, aquí tuviéramos parece que tiene broncograma aéreo aquí, broncograma aéreo acá. Esa es la neumopatía organizada, como si tuviera muchos focos de neumonía. Este es otro donde podemos ver la fibrosis, pero ya vista como imagen de panal de abeja. Este panal de abeja es clásico del patrón llamado neumopatía intersticial usual. La usual es esta. Esta atrás que les mencionaba yo, la que vimos primero, es un patrón no específico porque tiene vidrio despulido y una que otra bronquiectasia. Este es vidrio despulido y una que otra bronquiectasia. Esta ya es la organizada. Y esta es la neumopatía intersticial usual, porque tiene panal de abeja. También tiene un peor pronóstico porque el panal de abeja significa que ya se formó fibrina alrededor de del tejido y pues ya es mucho más difícil que tengan una buena amplitud del campo pulmonar. Aquí vemos otra imagen de unos quistes grandes. Estos son quistes grandes que son clásicos de la neumopatía linfocítica. Las que les decía yo que es la más clásica del Sjögren. No es la más frecuente, pero es la más clásica del Sjögren. Estos quistes grandes son de una neumopatía linfocítica. Esta es imagen en vidrio despulido y aquí vemos cómo hay un gran infiltrado de linfocitos en el tejido pulmonar de estos pacientes. Aquí tenemos también estas imágenes muy ovaladas, muy selectivas, son de linfoma pulmonar. Y esa otra donde podemos ver estos quistes grandes, bien delimitados en su pared, es la famosa neumopatía linfocítica. Entonces les repito las tres frecuentes, la no específica o NINE, usual y la linfocítica. Más frecuente la NINE, pero la más clásica la linfocítica. En cuanto al problema renal, lupus, lo primero que afectaba es glomérulo, por eso su enfermedad era una glomerulonefritis, ¿no? Y las clases ya recordamos que son 6. En el caso del síndrome de Sjögren, lo más frecuente que se afecta no es el glomérulo, son los túbulos. Por eso, hasta en el 76.8% podemos observar una nefritis túbulo intersticial y menos frecuente los problemas glomerulares. En aquellos que sí se llegan a presentar problemas glomerulares, lo más frecuente es secundario a que tienen la presencia de crioglobulinas. Las crioglobulinas, les recuerdo, son inmunoglobulinas que se depositan en frío, que se depositan en el riñón y que dan una gran proteinuria.
Menos frecuente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la membranosa, la de cambios mínimos y otro tipo, ¿no? Estos son como lo más frecuente. Como les decía yo, lo más frecuente del problema renal es la nefritis tubulointersticial y esto secundario a una acidosis tubular renal distal o la acidosis tubular renal de tipo 1. Ya van a ver en nefrología, existen dos tipos, la tipo 1, tipo 2. La tipo 1 es la distal y es la más frecuentemente asociada al síndrome de Sjögren. Manifestaciones que se presentan en la acidosis tubular son hipocalemia, hipercloremia, acidosis metabólica de no anion gap y la nefroliptiasis. Aquellos pacientes que están debutando con acidosis tubular renal pueden llegar con miopatía por la hipocalemia. Entonces son pacientes que llegan con debilidad, los hospitalizan por debilidad, encuentran que tiene hipocalemia, ven que es una acidosis tubular renal, entonces ya me voy a buscar enfermedades como el síndrome de Sjögren. Lupus no es frecuente que dé acidosis tubular renal, es más, es rarísimo. Por eso acidosis tubular renal igual a síndrome de Sjögren en paciente que tenga características, ¿no? Puede presentar una acidosis tubular renal proximal, sí, pero en menos por ciento de porcentaje, menos por ciento de pacientes. Y aquí los trastornos no son tanto de hipocalemia, ¿no? Sino trastornos en la absorción del bicarbonato, de algunos aminoácidos, de fosfato y de la glucosa. Entonces, recordando aquí, tenemos la estructura de los glomérulos, tenemos los túbulos contorneados proximales, distales, los túbulos colectores, pues hay depósito de inmunocomplejos en todas estas zonas y también depósito de crioglobulinas. Entonces, lo que se afecta aquí es el túbulo contorneado distal, menos frecuente el proximal y mucho menos frecuente el glomérulo, ¿no? Si persiste la nefritis tubulointersticial, no solamente hay elevación de alteraciones de los electrolitos, sino puede ir progresando el deterioro renal con elevación de creatinina. Empiezan a tener proteinuria, hacen hipertensión y hasta el 15% pueden terminar en hemodiálisis. Entonces no es una cosa fácil ni es una cosa sencilla, sino puede llegar a ser muy severa. Las manifestaciones neurológicas, les comentaba que es mucho más frecuente los problemas de neuropatía periférica. La de afección del sistema nervioso central es menos frecuente. En cuanto a lo periférico, pues la polineuropatía sensitivo-motor es lo más frecuente. Es decir, son pacientes que llegan que se les duermen las piernas, que como que les hormiguea, que a veces no tienen suficiente fuerza en las piernas, que necesito hacerles una electromiografía, unas velocidades de conducción nerviosa para que me digan sí, es una polineuropatía sensitivo-motora y probablemente secundaria a Sjögren. Otras manifestaciones son la neuropatía de fibras pequeñas, aquellos que sienten solo pequeñas parestesias en la punta de los dedos, la neuropatía táxica, aquellos que no caminan bien porque la sensibilidad de las plantas está alterada, aquellos que tienen neuropatía de pares craneales, hacen una neuralgia del trigémino, afección del séptimo par, puede ser secundaria a Sjögren. Radiculoneuropatía, aquellos que les duele desde la cadera hasta el pie con adormecimiento, aquellos que pierden la capacidad de caminar, se les adormece brazos y piernas, pero pierden completamente movilidad. Los postres es la polineuropatía desmielinizante, como si fuera un Guillain-Barré, como si fuera una esclerosis múltiple. Hay menos frecuente las mononeuritis múltiple, que es aquel paciente con el pie caído, ¿no? Ustedes observan un paciente acostado y uno de los pies está más caído que otro. Esa es la mononeuritis múltiple y neuropatías autonómicas, ¿no? Trastornos gastrointestinales principalmente. En sistema nervioso central, que es menos frecuente, podemos tener problemas multifocales encefálicos, afección de la médula espinal, una neuritis óptica. Son pacientes que dejan de ver y cuando el oftalmólogo les hace fondo de ojo, ven que tienen inflamado el nervio, se les hace una tomografía, una resonancia y se ve el nervio óptico inflamado. Esa es la neuritis óptica. Trastornos cognitivos, crisis convulsivas, encefalitis, trastornos de neurona motora y meningitis aséptica, ¿no? Esos son los criterios de clasificación. Entonces, ¿qué necesito para que un paciente clasifique o no clasifique con Sjögren? Uno, debo tener los datos de sequedad, ¿no? Es decir, paciente que se queja de que tiene sequedad de ojo, que no lubrica bien, que siente como arena, fotosensibilidad, ha tenido pequeñas úlceras por sequedad, o que tenga manifestaciones extraglandulares, tuvo neumopatía intersticial o hizo una nefritis tubulointersticial, tiene mononeuritis múltiple, alguno de estos más los siguientes puntos, ya sea una biopsia, la biopsia de glándula salivar, aquí cuando ustedes doblan su labio,
se observan como unos granulitos, se ven en el espejo esos granulitos, se les hace un pequeño corte con una hoja de bisturí y luego sale la glándula salival menor. De ahí tomamos 3 pedazos y eso se manda a patología. Lo que van a observar son los focos, ¿no? Los focos de infiltrados linfocitarios y de los centros germinales. Si encuentran más de uno en un rango de 4 milímetros cuadrados, ya se le da un puntaje de 3 y ya cumple criterios. Necesito 4 para decir que el paciente, perdón, más algún otro comprobado, perdón, del ojo, ahorita les explico bien, ya cumple los 4 puntos para síndrome de Sjögren. Entonces, tiene sequedad. Le hice una biopsia de glándula y le pido por ejemplo, los anticuerpos anti-Ro y están positivos, pues ya tiene ahí 6 puntos y ya cumple criterios. Vean que aquí ya no incluyen los anti-La. En los criterios más nuevos, que son estos, solamente el único anticuerpo para poder hacer el diagnóstico que incluye es el Ro. Antes sí era La, antes también los antinucleares, antes factor reumatoide, pero ahora ya solamente es anti-Ro. Y tanto la biopsia como los anti-Ro son los de más peso. ¿Qué otro me incluye un puntaje? El que yo lo mande al oftalmólogo y le haga este test. Se lo hacen con algunas tinciones especiales y si tienen un score de más de 4, ya se le da un puntaje de 1. Se les hacen el test de Schirmer, que es poner esta como es una telita absorbente que se lo ponen aquí en el ojo, aquí o aquí, en cualquiera de las 2 esquinas, y se lo dejan ahí por 5 minutos. Si no se llena de lágrima menos de 5 milímetros en esos 5 minutos, significa que tiene un puntaje de 1 porque tiene un ojo seco corroborado por este test de Schirmer. La otra es que los maxilofaciales nos hacen este test en donde están observando el flujo salival en cuartos especiales donde no haya estímulos y ven que si no hay una secreción adecuada de saliva también es un test de 1, ¿no? Entonces tenemos aquellos que nos dan más puntaje como las biopsias, como los anti-Ro, y los que me dan menos puntaje, que son las tinciones oculares, el test de Schirmer y el del flujo salival. Pero 4 de esos pues ya me hacen el diagnóstico. Aquí están lo que les decía yo de los criterios de clasificación previos, 2002, 2002 y los 2016. Todos incluyen lo de la biopsia. Incluye lo del flujo salival, los 2012 no lo incluían. Y en cuanto a los síntomas, otros estudios, por ejemplo, como la gammagrafía, eso sí lo incluían los del 2002 y ahora ya no se incluye. Y en cuanto a los anticuerpos, aquí se incluían ROLA, aquí incluían ROLA, factor reumatoide y ANA. Si tuvieran cualquiera de esos ya podía cumplir criterios, aquí no. Los últimos del 2016 piden que a fuerza tengan los anti-Ro positivos. En cuanto a los test, pues ese es el que más incluye pruebas, ¿no? Antes nada más era un score diferente para sequedad ocular, el Schirmer, o el otro test de Bixter, ¿no? Y bueno, aquí nada más para mostrarles cómo con estos últimos criterios pues se aumentaron la especificidad para hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren, ¿no? Pero quiero mostrarles aquí cómo actualmente solo se puede hacer el diagnóstico de Sjögren si tienen los anti-Ro positivos. Para evaluación de la actividad, recuerden que todas las enfermedades tienen, ¿no? El SLEDAI, el BASMI, el BASFI, el DAS28. Aquí igual tenemos el llamado ESPRI y el SDAI. El ESPRI incluye solamente estas 3 preguntas. ¿Cómo ha estado la sequedad en las últimas 2 semanas? ¿Cómo ha estado la fatiga en las últimas 2 semanas? Y cómo ha estado el dolor, ya sea muscular o articular, para dar una clasificación. Esta solamente es el ESPRI, muy sencillo. Pero el SDAI incluye un montón de síntomas, ¿no? No voy a mencionarles todos, pero quiero que vean aquí el constitucional, leve, moderado, o no tiene, dependiendo de cada uno de ellos, si tienen poca fiebre, si han tenido fiebre más severa, en la linfadenopatía, dependiendo de cuántos ganglios linfáticos se le encuentran, si ya encontraron un trastorno maligno de linfocitos B, glandular, si está con crecimiento de menos o más de 3 centímetros, articular, dependiendo cuántas articulaciones le duelen, cutáneo, si solamente tiene una eritema multiforme, o tienen manifestaciones más severas como vasculitis, ¿no? O vasculitis difusa completamente, pues ya más puntaje. En lo pulmonar, dependiendo de los hallazgos de tomografía y de los hallazgos que tengamos por la espirometría, así se clasifica. En lo renal, dependiendo de cuánto está fallando, cómo está su tasa de filtrado glomerular, si requirió alguna biopsia. En cuanto a lo muscular, si tiene dolor, si tiene trastornos encontrados por la electromiografía, si tiene anormalidades también en una biopsia que haya requerido.
en el sistema nervioso central y periférico dependiendo de los síntomas, en lo hematológico dependiendo de los niveles de las citopenias, ¿no? A mayor neutropenia, a mayor linfopenia, pues mayor porcentaje. Casi todos son igual. No tiene actividad leve, moderada y severa. Y yo voy sumando este puntaje. Por ejemplo, aquí sí tiene, ya tiene 10. Aquí no le encontré nada, tiene 0. Aquí tiene, si le encontré bajo, pues tiene 2. Y sí se va sumando el puntaje. Y el último, que es el inmunológico, ¿no? Aquel que tiene complemento bajo o el CH50 bajo, tiene una inmunoglobulina G elevada, tiene crioglobulinemias elevadas, pues así se le da el puntaje. Ya en cuanto al tratamiento, pues eso ha sido lo más difícil. Se ha estudiado muchísimo de su fisiopatología, de las manifestaciones, pero el tratamiento sigue siendo dificilísimo, ¿no? En cuanto a la sequedad, pues hay pacientes que solamente tienen síntomas secos. Se puede hacer el seguimiento cada medio año, cada año, que estén sus lubricantes orales, lubricantes de la boca, que puede tener lubricantes vaginales y llevársela así sin ningún otro tratamiento. Aquí quiero que vean la gran cantidad de gotas que hay para los ojos. Cada una tiene cierta cantidad más de glicerina, de dextran, pero aquí el oftalmólogo es el experto dependiendo del tipo de sequedad que encuentren, ¿no? En Oaxaca solo tenemos el Refresh, tenemos un poco el Cistane, tenemos el Agricel, aquí no está, y tenemos el Tealos Duo, que son como los más frecuentemente utilizados en el síndrome de Sjögren. Para la boca, no hay ninguna farmacia en Oaxaca que venda una lágrima, una saliva artificial suficiente, ¿no? Incluso en las naturistas han tratado de hacer algunas, ninguna suficiente. Podemos conseguir en internet algunas como el llamado Biotene, que sí viene aquí, el Biotene Dry Mouth. Hay algunas pastillitas como dulces que les estimulan un poco la formación de saliva. Otros han tratado de usar pilocarpina en un gotero y hacer enjuagues, otros enjuagues con bicarbonato, pero es muy difícil controlar la sequedad. Entonces, en Estados Unidos, pues sí existe una gran cantidad de salivas artificiales. Aquí en Oaxaca, pues solo tenemos el Biotene. Lo que les mencionaba de la pilocarpina se hace como en un gotero, se revuelve en agua y hacen gárgaras con eso. Sevimilene se ha tratado de usar para sequedad, pero en México no hay. El salitrón tampoco lo usamos. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones sistémicas, pues todo va a depender. Aquellos pacientes que tienen problema pulmonar, pues ya vamos a requerir tratamiento como en las otras enfermedades. Ácido micofenólico, el rituximab, la ciclofosfamida. En el riñón también manifiesta el tratamiento como el ácido micofenólico. En lo articular, como si fuera artritis reumatoide. Hidroxicloroquina, metotrexato, ¿no? Pero esos dependiendo si tienen o no manifestaciones. Si lo único que tienen es sequedad, puro es lágrimas, saliva y mucha crema y mucha lubricación, porque no hay más si no tiene síntomas extraglandulares. A menos que tenga síntomas extraglandulares, pues ya se deja, ¿no? Aquí en algunas recomendaciones, ejercicios si hay que hacerlo. Antes se usaba la de usamos en Sjögren la hidroxicloroquina. Los inhibidores de TNF no los usamos tanto, se pueden usar si las manifestaciones articulares ya son muy severas, ¿no? Pero si no, pura hidroxicloroquina. También la hidroxicloroquina combinada con metotrexato, solo si tiene manifestaciones articulares muy fuertes, ¿no? Esteroides solo si también tiene mucha inflamación y va a tardar en hacer efecto estos medicamentos, pues se pueden usar, ¿no? Pero en general, o hidroxicloroquina o metotrexato o glucocorticoides son los que más se usa en síndrome de Sjögren. Azatioprina se ha tratado de usar para algunas manifestaciones articulares y algunas manifestaciones de citopenias. Sin embargo, aquí en Oaxaca es frecuente que den mucha toxicidad y empeoran las citopenias, ¿no? Hay un gen ahí que se ha visto con una deficiencia de poder metabolizar el medicamento y hacen unas citopenias horribles. Entonces, aunque está recomendado, aquí en Oaxaca casi no lo usamos. Ciclosporina también se puede usar si no funcionó el metotrexato, no funcionó la hidroxicloroquina, no le pudimos dar azatioprina, la sulfasalacina, podemos usar la ciclosporina como una de las últimas opciones, ¿no? Y lo que les decía, en problema renal, esteroide, azatioprina o el micofenolato de mofetil. En enfermedad pulmonar, rituximab o ciclofosfamida. Y en sistema nervioso central, la gamma globulina y el rituximab.
Aquí nada más para que vean los estudios que se han tratado de hacer de rituximab, porque ha sido prometedor, sin embargo no mejora lo salival, no mejora la sequedad, pero si tienen problema pulmonar o renal, les beneficia bastante el uso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, doctora. ¿Nada? Yo tengo una duda, doctor. Entonces, cuando no tenemos síntomas sistémicos, el tratamiento se limita a mantener hidratado, ejercicio y el otro punto ya no lo alcanzo a escuchar bien. Solamente es dependiendo de lo que sienta sequedad. Si no siente sequedad en el ojo, pues nada más hay que darle para la boca. Hay pastas dentales también como la que tenemos, la Biotene pasta. Se puede usar para que les lubrique la boca, agua todo el tiempo, la pilocarpina. Si no tienen sequedad de boca y solo ojos, pues solo lubricante ocular, ¿no? Si tienen nada más sequedad de piel, pues puro lubricante cutáneo, ¿no? Pero si sí tiene manifestaciones o articulares o pulmón o riñón, ahora sí ya agregamos otra cosa. Ahora, aquel paciente que tiene pura sequedad, con que lo veamos cada 6 meses con complemento, factor reumatoide, inmunoglobulinas, examen de orina y todo está estable, seguimiento, seguimiento. Si en algún momento eleva factor reumatoide, eleva inmunoglobulinas, baja complemento, hace citopenias, hay que enviarlo a hematología para que le busquen cáncer. Sobre todo linfoma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, ¿Sí? por ejemplo, ¿podría estar indicado en algún paciente iniciarlo como profilaxis a algún tratamiento? O sea, que digamos que podría tener ya pronóstico de que podría empezar a evolucionar o que vemos que los síntomas empiezan a aparecer de forma más, digamos, rápida. O sea, ¿podríamos iniciar algún tipo de tratamiento profiláctico? Pues no está bien establecido en las guías, pero sí usamos la hidroxicloroquina. O sea, que el paciente que tiene un poco de sequedad y como que empieza a tener poquitas manifestaciones articulares o su factor reumatoide se subió, pero muy poquito, ¿no? Lo demás viene bien, complemento, inmunoglobulinas, pero su factor se hizo positivo, podemos dejar la hidroxicloroquina. No hay estudios que muestren evidencia de que disminuye el riesgo, pero se piensa que por su mecanismo de acción al inhibir los anticuerpos podría disminuir el riesgo de desarrollar manifestaciones más severas, pero eso es como muy empírico, pues, o sea, es algo que hacemos, pero no tiene evidencia. Gracias. Entonces, en lo del examen, bueno, pues bien, solo quería ver unas preguntas en las que casi todos se equivocaron, como en la de la gota, ¿no? Era este hombre que estaba con diagnóstico de gota, tenía el alopurinol a 300 miligramos al día y acudía por dolor. Tenía tofos y un ácido úrico de 8. La mayoría la mayoría contestó que ante falla al tratamiento se cambiaba a febuxostat. Efectivamente, el febuxostat es la segunda línea del tratamiento cuando ya fallan alopurinol, pero después de llegar a la dosis tope. Si recuerdan, el alopurinol, la dosis tope era 900 miligramos, entonces este paciente apenas estaba en 300. Podíamos todavía subirle a cada 12 o a cada 8 y podía responder y no había necesidad de cambiar a febuxostat porque el precio de febuxostat es 10 veces más que el alopurinol. Entonces, ahí la respuesta era aumentar a 300 cada 12, ¿no? Otra en la que se equivocaron bastante, bueno, fue la del manguito rotador, pero eso ya les expliqué que antes de pensar en una cirugía, pues el tratamiento primero es rehabilitación, analgésico. Si no mejora con la rehabilitación y la infiltración, pues ahora sí, pues hay que operarlo, ¿no? O si yo le hago un ultrasonido después de la rehabilitación, una resonancia, y veo que está roto el tendón, ahí sí es cirugía, ¿no? Pero primero intento la infiltración y la rehabilitación, ¿no? El otro que también se equivocaban algunos es en lo de la artritis reactiva. Tenía una infección genitourinaria y salió el ureaplasma. Que esto todo inició 3 semanas posteriores al cuadro infeccioso y empezó con el dolor poliarticular de pequeñas articulaciones.
Algunos pusieron que era artritis reactiva y que ya se requería biológico, pero no. El biológico ya es en dados casos en los que no respondió ni a metotrexato, ni a hidroxicloroquina, ni al esteroide. Primero le dejo un AINE, ¿no? No requiere antibiótico porque el único que requiere antibiótico, ¿cuál dijimos que era? ¿Cándida? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? ¿Alguien? La artritis reactiva, ¿no? Por eso, en la artritis reactiva es secundaria a un cuadro infeccioso, o sea, una infección viral, una infección bacteriana, después de haber cursado con ella, pueden empezar con dolores articulares. Eso es una artritis reactiva, pero no todas, ya cuando empiezan con los dolores articulares, requieren otra vez antibiótico. Si tiene este ureaplasma, no. ¿Cuál era el único microorganismo que sí necesitaba tratamiento antibiótico para ese momento cuando estaba con la artritis reactiva? Neisseria gonorrea. Pues la gonorrea, y la otra también que podía ser es la clamidia. Entonces, gonorrea y clamidia son los microorganismos que sí requieren medicamento antibiótico, su tratamiento infeccioso, para poder responder al tratamiento. Los demás agentes como el ureaplasma, no. Por eso esas no eran. Y si el paciente ya después de 6 meses sigue con dolores articulares, entonces ya necesitamos inicio de un fármaco como metotrexato. Por eso la respuesta era que si persiste con la sintomatología por más de 6 meses a pesar del AINE, requiere metotrexato. Las primeras por lo general contestaron todas bien. Bueno, la de la niña de 6 años que refiere disminución de que ya no juega, tiene dolor en sus rodillas. Cuando la exploran vemos el ojo rojo, tenía inflamadas las rodillas, algunos carpos, las interfalángicas proximales. ¿Usted considera correcto que? La primera decía, la variante poliarticular que presenta la niña puede presentar factor reumatoide positivo y tiene un curso similar en el adulto. Esa es correcta porque para empezar, tiene una variante poliarticular, ¿no? Si tiene un factor reumatoide positivo es pronóstico para decirnos que en el adulto se va a comportar como artritis reumatoide. La segunda decía, la variante oligoarticular que presenta la niña puede convertirse en extendida si persiste la sintomatología después de 6 meses. Efectivamente, la variante oligoarticular se vuelve en extendida después de 6 meses, pero esta paciente no tenía la variante oligoarticular porque la respuesta dice, la variante oligoarticular que presenta la niña puede convertirse, entonces no era porque la niña no tiene la variante oligoarticular a pesar de que el enunciado es correcto. La variante asistémica que presenta la niña se caracteriza por un rash. Efectivamente, la sistémica tiene un rash, pero esta paciente no tiene la variante sistémica. Entonces, nada más es cuestión de leer bien las preguntas, ¿no? ¿Qué otra? Bueno, esas son las con las que más se confundieron. Entonces, en sus calificaciones quieren que se las dicte, les pongo la imagen. ¿Ustedes qué prefieren? La imagen. La imagen. ¿Sí? Ok, les voy a poner la imagen. En la primera calificación que está pegada a su nombre es la del examen. La segunda es la calificación final de esta primera mitad. La modifiqué, iba a contar el examen 95% y 5% de asistencias, pero como sí salieron bajos, mejor pues ya lo bajé a 80 y ya les puse 10 de asistencia y 10 de participación, ¿no? Entonces lo voy a... Vienen 2 imágenes, en dos hojas, así que primero voy a poner la primera y ya lo bajo, ¿sale? Lo voy a bajar.
¿Le puede subir tantito otra vez, por favor, doctora? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay que ponerse a estudiar. Hay algunos que pues, sí reprobaron y son listos. O sea, yo los he escuchado participar, he escuchado que sí estudian, pero pues lamentablemente aquí se califica con exámenes y muchas veces también se califica, pues en el ENARM ustedes saben que es con un examen. Entonces, tenemos que aprender a leer bien las preguntas. Este método de no hacer las preguntas como muy, ¿cuál es la interleucina más importante en tal enfermedad? A, interleucina 1, A, B, interleucina 2, sino como más de casos es el parecido a como viene el ENARM, ¿no? O sea, son casos clínicos. Ese sistema, bueno, yo reumatología lo estudié en la Universidad de San Luis Potosí y yo podía entrar a las clases de reumatología de la universidad y pues eran clases con exámenes así, ¿no? Entonces, cuando yo estudié medicina era igual, A, artritis reumatoide, B, espondilitis anquilosante, pero en realidad no sirve tanto en la práctica, no funciona mucho más el hecho de hacer estos casos porque involucra que tú tengas el conocimiento del diagnóstico, del tratamiento, de que ya sepas que es del pronóstico y aunque están más difíciles, pues aplica más, ¿no? Entonces, aquellos que reprobaron, ánimo, hay unos específicamente que yo sé que son inteligentes, que sé que participan, que sé que saben, que reprobaron en esto, pero sé que para la otra también van a salir mejor. Así que, ánimo. Si tienen alguna duda me pueden contactar, ahí está, o por correo, ahí está mi WhatsApp, si tienen duda también pueden preguntarme cualquier cosa. Y pues ya nos vamos a ver para la otra clase y ahora sí vamos a empezar a ver enfermedad mixta. ¿Vale? Nada más voy a tomar lista. Doctora, disculpe, ¿va a ser la calificación final? ¿Es el único examen o va a haber otro? No, va a haber otros, esta es la primera. El segundo número que vieron, o sea, es como la calificación de esta primera mitad. Okay. El segundo va a ser igual, ¿no? Ahí va a ser igual 80 examen, 10 participación, 10 asistencia, y ahí voy a dar como un plus para lo de que hicieron su caso clínico para ayudarlos, ¿no? Todos lo hicieron, les hice sus observaciones, pero hubo uno que otro que no lo registré, que no lo tengo, voy a preguntarles bien, que va a ser como un plus, ¿no? Si llegaran a reprobar, pues el examen va a ser oral, ¿no? Va a ser un caso clínico, ¿no? Entonces, pero yo espero que no. ¿Vale? Entonces yo espero que para la otra se recuperen, son inteligentes, estudien, nada más hay que ser disciplinas. ¿Vale? Entonces, Joyce. Presente. Gladys Montserrat. Presente. Julio. Presente. Nadia Abigail. ¿Sí está Nadia? Carlos Enrique. Presente. María Guadalupe. Presente. William. Presente. Yoram. Presente. Oscar. Presente. Fue el internet, pero ya regresé. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién habló? Es Nadia. Ah, ok. Nadia. Pero estoy en internet. Ok. Iván. Presente, doctora. Luis David. Presente, doctora. Ricardo. Presente, doctora. María Fernanda López. Diana. Diana Edith. Gabriela. Presente. Itzel. Presente. Eduardo. Presente. Edwin. Presente, doctora. Wanda. Presente. Yamilet. Presente. Miroslava. Presente. Navy. Presente, doctora. Dulce María.
Presente, doctora. María Fernanda Sánchez, Presente, doctora. Ariana, Presente, doctora. Julie Angie, Presente, doctora. Frida, Presente, doctora. Karen Gabriela. Presente. Muy bien, entonces nos vemos para la próxima semana. Que les vaya bien y ánimo, ¿eh? Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Buen fin de semana. Ah, doctor.